Eh, Buenas tardes, donde quiera que te encuentres. Bienvenidos a Mindfulness y Acupuntura GGC. Para empezar, quiero agradecer a todas las nuevos suscriptores y a los antiguos suscriptores. Gracias por apoyar este canal y por estar siempre presentes. En esta ocasión vamos a hablar un poquito acerca de mindfulness. Y quiero por ahí presentarles un documento acerca de un libro, no, bueno, es un paper acerca de la meditación que practicamos continuamente nosotros, ¿no? Que es el mindfulness. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de las dificultades de la vida, ¿no? Que van más allá del dolor físico. Por supuesto, también están las dificultades emocionales, desde irritantes atascos de tráfico y citas perdidas, a desafíos superiores como la pérdida de trabajo, un divorcio o la muerte de un ser querido. Los sentimientos asociados con tales factores de estrés son lo que llamamos sentimientos negativos: rabia, tristeza, miedo, angustia, avaricia, envidia, orgullo y otro tipo de estados emocionales más sutiles. El mindfulness se trata de vivir el presente con curiosidad sin importar el tipo de sentimiento que surja, bueno o malo. Se trata de experimentar las cosas tal y como son y en ese proceso aumentar tu conciencia, incluyendo tus habilidades de discriminación o de investigación. El mindfulness es un método de investigación, pero ¿quién quiere realmente investigar los sentimientos negativos y experimentarlos tal y como son? ¿Quién quiere tener curiosidad por este sentimiento de envidia alrededor del éxito de un amigo cercano? ¿O por un ataque de avaricia? ¿O rabia por la poca atención de tu pareja o la tristeza que sientes cuando tu hijo está decepcionado? Uf, qué violento, ¿no? Aún así, con el mindfulness los sentimientos negativos pueden llegar a ser un poco menos negativos, es decir, que serán reconocidos y entendidos más fácilmente y algunos incluso pueden disminuir en intensidad. Cuando ves un sentimiento por lo que es, tanto malo como bueno, deberías ser capaz de detectar la fuente del sentimiento y dejar atrás la tendencia tanto de querer que las cosas cambien como que sigan igual. La ciencia. Todos nos sentimos mal a veces, tanto si estamos tristes, angustiados, irritables, envidiosos o enfadados, y estos sentimientos tienen altibajos a lo largo de nuestra vida. Nadie es inmune a los sentimientos negativos y a la manera en que los manejamos. Podemos evitarlos, modificarlos o reducir su severidad. En caso extremo, cuando el estado del ánimo, la ansiedad u otros sentimientos negativos persisten y causan una discapacidad, pueden llevar a un problema psiquiátrico. La mitad de los adultos en Estados Unidos en algún momento de su vida han cumplido los requisitos para tal afectación. La tasa entre los niños llega al 20% y sigue en un claro aumento. La ciencia ha demostrado que las enfermedades psiquiátricas difieren gradualmente de nuestra variación normal de sentimientos. La tristeza tiene en su extremo la depresión, las fobias y el pánico son extremos de la ansiedad. Y los cambios suaves en el estado de ánimo están probablemente en un extremo de un espectro que tiene una enfermedad bipolar en el otro. Este capítulo trata sobre cómo nos relacionamos con los sentimientos negativos a través del ámbito de la severidad.
El viejo debate sobre la naturaleza contra la educación en torno al comportamiento ha sido sustituido hoy por el de vistas de que la naturaleza y la educación, lejos de ser mutuamente exclusivas, están entrelazadas inexorablemente. La mayoría de los sentimientos humanos surgen de una combinación de mapas genéticos interactuando con la experiencia del entorno. Por ejemplo, supón que llevas una variante genética que afecta el transporte de la serotonina, una molécula que ayuda a trasladar la serotonina liberada de nuevo a las células. La persona con una variante de este gen tiene un mayor riesgo de depresión, pero solo si en la infancia experimentaron un trauma o una severa falta de apoyo social. Nuestros genes influyen en nuestra salud mental como una función de los entornos en los que se expresan. Los científicos están ahora buscando estas relaciones específicas genético-ambientales. El entrenamiento mental como la meditación a través del mindfulness parece influir en alguna regulación genética, sugiriendo que podemos alterar nuestros estados corporales internos a través de cambios en el estilo de vida, incluyendo el entrenamiento mental y a su vez regula nuestra expresión genética. Emociones y sentimientos. Las emociones surgen como en la evolución para ayudar a la supervivencia biológica. Las emociones son respuestas fisiológicas a estímulos ambientales como el peligro de la competencia por encima de los recursos. El sentimiento es la experiencia consciente, triste, alegre, indignado, de respuestas emocionales que son las reacciones biológicas a las que nuestro cuerpo y cerebro están sometidos inconscientemente todo el tiempo. Igual que el pensamiento, las emociones pueden surgir tanto inconscientemente como conscientemente, y muchas lo hacen sin nuestra conciencia, aunque se cree que el sentimiento y la emoción reflejan un sistema subyacente común. Como el círculo cerebral del sistema emocional es mucho más antiguo en evolución que los circuitos asociados con el pensamiento, hay conexiones más fuertes desde los centros emocionales a los centros del pensamiento que a la inversa. Esto explica por qué es mucho más difícil ser feliz tras una ruptura simplemente diciéndote a ti mismo que seas feliz, que desaparecer en mitad de las discusiones que puede haber llevado a esto. Cuando no estamos reaccionando emocionalmente, estamos en un estado fisiológico de equilibrio diferente. Todos conocemos ese sentimiento equilibrado, ni alto ni bajo, ni miedo, ni gozoso, ni rabia, ni amor. Simplemente no reactivo. Reconocer tu experiencia corporal y mental en este estado de no reacción emocional es como reconocer el espacio entre las palabras impresas en esta página, o los elementos de fondo de un cuadro de Picasso, o el espacio de un edificio de Frank Lloyd Wright que lo hace una obra maestra arquitectónica. El mindfulness es una herramienta para mejorar tu discernimiento de estados emocionales y los cambios corporales que lo acompañan. Cuando surgen, puedes convertirte en un Sherlock Holmes de tus sentimientos y sus cambios fisiológicos asociados. A través de la investigación, puedes detectarlos antes y con mejor resolución. Lao Tzu, escritor en el Tao Te Ching, dice: maneja una cosa cuando no es nada todavía. Todos recordamos momentos en que podríamos haber parado una situación para que no se convirtiera en un gran lío, sin importar lo que dijimos o hicimos antes de que la situación se intensificara. Atrapar tus reacciones emocionales pronto, cuando todavía son pequeñas, es un modo de alterar tus acciones para mantenerlas alejadas de difíciles situaciones combustibles. Piensa en un momento en el que reaccionaste emocionalmente y eso te llevó a tener grandes problemas. Más tarde probablemente viste lo fácil que habría sido callarse o no hacer nada, simplemente callarse.
Cuando haces una pausa entre emoción y acción, tus palabras y acciones tienen menos probabilidades de hacerte daño a ti o a otros, porque eres capaz de sortear o al menos aminorar tu reacción emocional. Y como solo somos conscientes de la punta del iceberg de las respuestas emocionales, el proceso de descubrimiento es probablemente interminable. Hay siempre una reacción emocional que probablemente nos perderemos. La biología de la emoción. Nuestro cuerpo, como el de los animales, está constantemente reaccionando y respondiendo al entorno que nos rodea y cambiando de acuerdo con él. Por ejemplo, un estudio reciente con ratones sugiere que simplemente el olor del café provoca una expresión de súbita o bajada de unas 17 genes del genoma de la rata. Reaccionamos emocionalmente a los estímulos en nuestro entorno, tanto si es olor del humano, un alimento que comemos, una pérdida de trabajo, un niño herido, una carretera perdida, mucho tiempo en la Secretaría de Tránsito o un acontecimiento catastrófico. Y gran parte del tiempo no somos conscientes de los estímulos. La biología de la emoción tuvo un vasto pasado en el que pellizcar y perfeccionar su función mucho antes de que la conciencia y los sentimientos entraran en acción y en la ecuación. Los científicos no consideran una región cerebral del cerebro emocional como el pasado, sino más bien reconocen que las emociones surgen a través de las interacciones complejas dentro de los circuitos neurales que conectan regiones de la corteza cerebral, la capa más externa del cerebro, como el córtex prefrontal, a las regiones del cerebro subcortical, incluyendo la corteza cingulada y la amígdala. La multitud de emociones. ¿Cuántas emociones experimentamos? Paul Ekman, psicólogo y experto en las emociones humanas, dice que los humanos reconocemos 6 emociones básicas a partir de expresiones faciales: sorpresa, felicidad, enfado, miedo, asco, tristeza. Otros científicos creen que hay entre 4 y 8 emociones. En 1958, el psicólogo Robert Plutchik propuso que la gama más amplia de emociones humanas viene del corazón de un grupo de 8 emociones, del mismo modo que todos los colores del arco iris surgen de la mezcla de los colores primarios, rojo, azul y amarillo. En la rueda emocional de Plutchik, el gozo y la aceptación crean el amor, el miedo y el gozo crean la culpa, y así sucesivamente. Los humanos no son los únicos que experimentamos la emoción. Dependiendo de las especies que estudiamos, la variedad de emociones difiere, pero algunos sistemas emocionales como el miedo son esencialmente los mismos en todas las especies porque proporcionan una función útil para la adaptación anterior en la evolución. Si observas la lista de emociones humanas básicas, verás algunas que están asociadas con el sentimiento malo, rabia, miedo, asco, tristeza, y otras que están asociadas con el sentimiento bueno, felicidad, gozo. Las emociones evolucionaron para ayudarnos a adaptarnos a los entornos hostiles, así que no es de extrañar que muchos de ellos estén asociados a sentimientos negativos. En nuestro pasado evolutivo probablemente representaban soluciones fisiológicas a situaciones desafiantes como el peligro de los depredadores, miedo, competición por la comida y compañeros, rabia, y enfermedades causadas por alimentos venenosos, asco. Muchas emociones negativas se correlacionan con las conductas de supervivencia y división o competición: miedo, rabia, envidia, avaricia, odio, mientras que las emociones positivas se correlacionan con las conductas que promueven la conexión social y la cooperación: amor, compasión, gozo. El miedo, la ansiedad y la respuesta al estrés. La ansiedad es
actualmente una de las fuentes más frecuentes de malos sentimientos en el mundo. Es una desagradable sensación de aprensión que suele ir acompañada por síntomas como dolores de cabeza, sudoración, palpitaciones del corazón, malestar de estómago e inquietud. Uno de cada 4 adultos aproximadamente sufre de ansiedad extrema, mientras que uno de cada 3 dice experimentar estrés extremo cada mes. El problema de la ansiedad es la enfermedad mental más común en los Estados Unidos y afecta a 40 millones de adultos y ha aumentado en severidad durante los últimos 40 años. Por ejemplo, los niños que se consideraban sin ansiedad en los 80 puntuaron más alto en las escalas de ansiedad que los niños pacientes psiquiátricos en los 50. La ansiedad es el sentimiento asociado al estrés y el estrés está en crecimiento. Pausa. Según American Psychological Association, 2/3 de todas las visitas al médico de familia son debidas a síntomas relacionados con el estrés. El 43% de nosotros sufrimos los efectos del estrés en nuestra salud y el estrés va unido a 6 principales causas de muerte. Además, la mitad de los americanos dicen que sus niveles de estrés han aumentado en los últimos 5 años. La biología de la ansiedad y la respuesta del miedo. El mejor modelo biológico de ansiedad es la respuesta al miedo, y el neurocientífico Joseph Ledus en la Universidad de Nueva York es un destacado experto en ello. En su libro El cerebro emocional explica la biología del miedo y cómo aprendemos a tener miedo incluso en la ausencia de cualquier amenaza inmediata. Mientras el miedo es una respuesta de estrés agudo a un peligro inmediato, la ansiedad es una respuesta de estrés cuando no hay peligro presente. Todos sabemos que cuando nos enfrentamos al miedo, el cuerpo sigue las pautas de reacción de lucha o huida. El estado fisiológico, lucha o huida, es fácilmente desencadenado por ciertos estímulos incondicionados como el fuego o un impacto, pero se puede aprender cuando viene acompañado de estímulos condicionados, como la campana en el experimento de los perros de Pavlov. Este aprendizaje se llama condicionamiento del miedo y surge a través de la combinación de estímulos incondicionados con estímulos condicionados, provocando la reacción corporal de lucha o huida. El condicionamiento del miedo es el aprendizaje que tiene lugar a partir de la combinación. Algunas combinaciones son más fáciles de aprender que otras. Aparentemente, a lo largo de la evolución, hemos codificado en nuestro ADN la amenaza elevada de ciertos estímulos, como las serpientes y los insectos, así que o bien aprendemos muy rápido o el miedo está presente intrínsecamente. Hoy los restos de estos miedos tan fácilmente creados son evidentes por el número desproporcionado de fobias que las personas tienen hacia las serpientes y las arañas en comparación con las cosas a las que están expuestas mucho más a menudo, como los gatitos o los cepillos de dientes. Hay muchas combinaciones diferentes en el mundo asociado a nuestra respuesta al miedo. La mayoría de nosotros hemos combinado estímulos condicionados apropiados con la reacción de lucha o huida para que evitemos los leones, excepto cuando están tras los fosos en el sur. Tengamos cuidado de estar alerta a las serpientes mientras hacemos senderismo por caminos de montaña y no deambulemos a pie en medio de las autovías llenas. Pero algunas personas temen demasiado en ausencia de un peligro real. La capacidad humana para proyectarnos a través del espacio y del tiempo les ha llevado a pensar, ¿y si en ausencia de cualquier amenaza real, creando ansiedad cuando no hay garantía de supervivencia? ¿Por qué el pasado evolutivo
los humanos desarrollaron la ansiedad en ausencia de cualquier amenaza inminente? Una teoría es que la ansiedad puede haber forzado a la vida en grupo de nuestros ancestros homínidos. Si estuvieras solo en la época de los mamuts y de los grandes depredadores, con tus manos como única protección, la vida en grupo sería un modo importante de disminuir el riesgo de que te mataran. La selección de la vida en grupo se puede haber desarrollado al calmarse el estado fisiológico elevado, ansiedad, de un individuo en presencia de un grupo. Si este es el modo en que la ansiedad evolucionó, está claro que en el siglo XXI las fuentes ancestrales del miedo, grandes depredadores, serpientes e insectos, están bastante obsoletas y que la vida en grupo está bien instaurada. Las peculiares fobias y miedos que tenemos hoy pueden parecer bastante extraños a veces. Gary Larson representó esta idea en su viñeta de un hombre en calcetines corriendo alrededor de una mesa de cocina siendo perseguido por lobos con el pie. La lipofobia, miedo a ser perseguido por los lobos alrededor de un suelo de cocina, recién encerrado mientras solo llevaba calcetines en los pies. Las fobias y otros problemas de ansiedad comparten algún elemento de condicionamiento del miedo que ha fracasado. Aprendizaje consciente e inconsciente. Cuando aprendes a combinar un S con una EI en tu cerebro, codifica esta información de manera inconsciente a través de un circuito cerebral que va desde el estímulo sensorial, visual, auditivo, táctil y demás, a la amígdala, una parte importante del cerebro donde el miedo está involucrado. La amígdala es una región pequeña en forma de almendra con una serie de células que responden a los estímulos traumáticos mediante una serie de cambios químicos y eléctricos. La combinación de una S con una I a través de la convergencia de las conexiones sensoriales en la amígdala lleva a la formación de una asociación entre estímulos. Esta asociación no requiere conciencia. Puedes aprender a temer sin tener conocimiento de qué está pasando. Hay dos formas por las cuales se forman tales asociaciones. Una, a lo que Leduc llama el camino bajo, implica la transmisión de información de S y EI directamente a la amígdala sin pasar por la corteza. La memoria de la conexión de S e EI codificada por medio de esta ruta es extremadamente fuerte, pero no muy específica. La amígdala no puede diferenciar un palo de una serpiente a través de esta ruta, así que las respuestas al miedo se generalizan a cualquier objeto que sea similar de algún modo, como en su forma. La asociación es bastante resistente al cambio. Hay también un segundo cambio cerebral implicado en el condicionamiento del miedo, que incluye un proceso mayor de las regiones corticales, las regiones medial prefrontal y lateral prefrontal. Este camino, que Leduc llamó el camino alto, permite información mucho más precisa y detallada para activar la amígdala, evitando potencialmente la generalización excesiva. La respuesta al miedo que expresa dependerá de si la información de los caminos alto y bajo está sincronizado en la amígdala. De este modo, la activación de la amígdala mediante el camino bajo, independientemente del camino alto, lleva a respuestas del miedo que no coinciden necesariamente con tu experiencia consciente del mundo y que no puede ser fácilmente controlada por la conciencia. Para ilustrar estos dos caminos y su influencia en el comportamiento humano, piensa en una persona que tenga miedo a volar en un avión, un miedo compartido por hasta un 40% de las personas. El miedo a volar se puede extinguir usando un enfoque terapéutico llamado insensibilización sistemática. En este método, una persona es expuesta en un escenario seguro al S, por ejemplo, con una foto de avión o la idea de volar, y después gradualmente, con práctica repetida, es capaz de extinguir la asociación aprendida de avión y miedo. Pero estos procesos no borran la memoria de la amígdala y el miedo puede resurgir cuando la persona se encuentra en un elevado estado de
angustia, otra vez cuando esté expuesta a un estímulo similar al primero, por ejemplo, viajar por el cielo a través de un puente. Mindfulness y el estrés como respuesta. Las pruebas de que el mindfulness reduce el estrés como respuesta surgen de numerosos estudios usando el programa MBSR, más de 50 estudios que han usado el MBSR y otros programas basados en el mindfulness muestran que puede reducir el estrés y la ansiedad entre la población en general, tal y como indexan una gran variedad de medidas, incluyendo escalas de autoinformes, indicadores neurofisiológicos, ritmo cardíaco, conducción de la piel, imágenes por, imágenes por resonancia magnética funcionales de la activación de la amígdala, niveles de cortisol reflejando la activación del estrés como respuesta, y herramientas que han sido desarrolladas para provocar el miedo en el laboratorio, por ejemplo, dar una charla delante de un grupo de desconocidos. Sin embargo, entre los individuos con problemas de ansiedad, los hallazgos son menos concluyentes, debiéndose en parte a la escasez de estudios adecuados en magnitud y grupos de control apropiados para interpretar los resultados. En varios estudios con resultados positivos, la carencia de grupos de control hace la interpretación difícil. Por ejemplo, el apoyo social ofrecido por un grupo también puede influir en los cambios en la ansiedad. Un estudio de ansiedad social, los investigadores compararon MBSR con una intervención psicológica de primera línea y averiguaron que, aunque ambos programas ayudaron a los pacientes, la intervención estándar funcionó significativamente mejor. Tal vez el mindfulness tendrá que ser adaptado más específicamente a síntomas y mecanismos subyacentes para una mayor eficacia dentro de la ansiedad clínica. Un programa basado en el mindfulness que hace esto para el tratamiento de desórdenes obsesivos compulsivos, un tipo de ansiedad, parece ayudar a las personas con síntomas y también a modificar las funciones cerebrales específicas, sugiriendo una influencia indefinida en la neurobiología subyacente de esta enfermedad. Un componente primario de la psicoterapia al tratar desórdenes de la ansiedad es el uso de exposición al estímulo que provoca la ansiedad y la prevención de reacción, impedir una reacción como el evitarla. Lobsang Rutgate, psicólogo clínico especializado en desórdenes de la ansiedad y experto en mindfulness en nuestro centro, sugiere que muchos programas de mindfulness pueden necesitar tener instrucciones más explícitas y prácticas al centrar la atención en la experiencia directa del estímulo que provoca la ansiedad para aumentar su eficacia al tratar los desórdenes de la ansiedad. Es probable que se necesite más trabajo para adaptar a los programas basados en el mindfulness para el tratamiento de la ansiedad, pero los resultados positivos surgidos hasta la fecha sugieren que los estudios adicionales están altamente garantizados. Mindfulness y acupuntura GGC. Agradece tu preferencia y agradece desde luego el que te suscribas a este canal, le des like y lo compartas, pero sobre todo que analices los documentos que nosotros te presentamos y que de alguna manera formen parte de tu práctica cotidiana. En donde quiera que te encuentres te mando un caluroso abrazo y sobre todo te digo que como siempre la práctica hace al maestro, así que practica, practica y practica.